Lo prohibido, de Benito Pérez Galdós. Audio 6. Carrillo valía más que yo. Aquel hombre que me inspiraba una compasión profunda y un temor supersticioso, aquel Carrillo, amigo vendido, pariente vilipendiado, valía más que yo. Al menos así lo promulgaba a todas horas mi pensamiento en los soliloquios de su confusión constante. Idea fija era esto de mi inferioridad, y ni con sofismas ni con razones la podía echar de mí. Quizá yo me equivocaba. Quizás las sombras de mi conducta me permitían ver en aquel desgraciado una luz que no contenía, o dicha luz era simplemente fenómeno retiniano. Sí, yo era un ser negativo, un vago, una carga de la sociedad, mientras el otro parecíame una de las personas más útiles y laboriosas que se podían ver. Sobreponiéndose a sus dolencias, siempre estaba ocupado. No entré una vez en su despacho que no le hallara trabajando afanadísimo, poniendo su alma toda y su poca salud al servicio de una idea o de una institución. Dábase por entero a diversos objetos benéficos, políticos y morales, y su vehemencia era tal que si la empleara en sus asuntos propios, habría sido el hombre modelo y la más perfecta encarnación del ciudadano y del jefe de familia. Carrillo era presidente de una sociedad formada para amparar niños desvalidos, recogerlos de la vía pública y emanciparlos de la mendicidad y de la miseria. Tan a pechos había tomado su cargo y tan humanitario ardor ponía en desempeñarlo que a él se le debían los eficaces triunfos alcanzados por la sociedad. Más de 500 criaturas le debían pan y abrigo. Inocentes niñas se habían salvado de la prostitución. Chiquillos graciosos habían sido curados de las precocidades del crimen al dar el primer paso en la senda que conduce al presidio. La sociedad hacía ya mucho, pero su ilustre presidente aspiraba siempre a más. Todos los esfuerzos eran pocos en pro de los párvulos indigentes. No bastaba recogerlos en las calles. Era preciso ir a buscarlos en los tugurios de la mendicidad emparentada con el crimen y arrancarlos al poder de crueles padres que los martirizan o de infames madres postizas que los envilecen. Y Pepe, imprimiendo a esta caritativa obra impulso colosal, pasaba largas horas en su despacho con el secretario, revisando notas, coordinando informes, extendiendo y firmando recibos de suscripción de socios, poniendo cartas al cardenal, al patriarca, a la infanta Isabel, al primer ministro, a los presidentes del ayuntamiento y de la diputación para llegar el auxilio de todo lo valioso y útil. Ningún recurso se desperdiciaba, ninguna ocasión se perdía. A este trabajo titánico había que añadir el de organizar fiestas y funciones teatrales para aumentar los fondos de la sociedad. ¡Qué laberinto! Y qué entrar y salir de empresarios y concertistas y cómicos. No se eximían de esta febril contradanza los poetas, a los cuales se les rogaba que leyeran versos, ni los oradores, a quienes se pedía óbolo de sus floreados discursos. Mientras Carrillo empleaba en servicio de la humanidad su inteligencia, ¿yo qué hacía? Corromper la familia, abrir escuelas de escándalo y dar malos ejemplos. Aún podía llevar mucho más lejos la comparación siempre en perjuicio mío. Yo era diputado cunero y no me cuidaba ni poco ni mucho de cumplir los deberes de mi cargo. Jamás hablaba en las Cortes, asistía poco a las sesiones, no formaba parte de ninguna comisión de importancia. No servía más que para sumarme con la mayoría en las ocasiones de apuro. Tenía nociones geográficas muy incompletas acerca de mi distrito y hacía el mismo caso de mis electores que de los negros de Angola. Ellos gruñían, escribíanme cartas llenas de quejas, pero yo las arrojaba a la cesta de los papeles rotos, diciendo: «A mí me han hecho diputado el ministro de la Gobernación, nadie más. Vayan ustedes, muy enhoramala». Francamente, el Congreso me parecía una comedia y no tenía ganas de mezclarme en ella. En cambio, Pepe, que era senador, tomaba muy en serio su cargo. Se debía al país, miraba por la patria con ojos paternales,
considerándola como uno de aquellos infelices niños que la sociedad recogía en las calles. Asistía puntualmente a la Cámara y figuraba en muchas comisiones. Con frecuencia se levantaba de su banco, sin aliento, ahogándose, y pronunciaba pequeños discursos discretísimos en pro de los intereses generales. La enseñanza primaria, la extinción de la langosta, la necesidad de dar salida a nuestros caldos, el establecimiento de gimnasios en los colegios, los bancos agrícolas, la supresión de la lotería de los toros y del cuarto del cartero, las cajas de previsión, la conducción de presos por ferrocarril, los talleres de los presidios y otras muchas reformas le tenían por órgano valiente, aunque asmático, en los rojos asientos del Senado. El diario de las sesiones estaba por aquella época salpicado de breves piezas oratorias en que se abogaba con entusiasmo por todas aquellas menudencias, por todos aquellos pasitos del progreso que, realizados, habrían equivalido a un salto grande hacia la cultura. Era verdaderamente infatigable, pues además de esto, había fundado con otros señores que no nombro el periódico, órgano de un partidillo que se acababa de formar. Como el tal partido era muy tierno y recién cortado del tronco, necesitaba prólijos cuidados para aclimatarse, echar raíces y crecer. Y crecía, convocando bajo sus débiles ramas a muchos cesantes, a no pocos descontentos y a algunos que no están bien si no se separan de alguien. No solo ayudaba a Carrillo con su dinero al sostenimiento del diario, sino que escribía en él articulitos sanos y juiciosos, defendiendo siempre la buena fe en política, el respeto de la opinión, la sencillez administrativa, las economías, la moralidad y, sobre todo, la independencia electoral, raíz y fundamento de todo bien político. Por fin, también llevaba Pepe su cooperación a las grandes campañas de caridad pública, y lo hacía con modestia, por impulsos del alma. Así, desde que ocurrían esas catástrofes que excitan profundamente el sentimiento general, ya se apresuraba él a organizar cuestaciones, a buscar auxilios por todos los medios que permiten los varios recursos de nuestra época. Volviendo a la comparación, repito que cualquiera que sea el valor que se dé a esta manera de practicar el bien, siempre resulta el otro superior a mí. Mientras él empleaba tan bien y con tanto fruto su tiempo, yo, ¿qué hacía? Vivir alegremente, gozar de la vida, divertirme, gastar mi dinero sin socorrer a nadie y otras cosas peores. Yo era un egoísta, mientras Carrillo tenía la manía del otroísmo y consagraba toda su actividad al bien ajeno. Precisamente en la falta de egoísmo, que era su gran cualidad, estaba el quiz del defecto que en parte oscurecía aquellas prendas eminentes, pues siempre se cuidaba mucho más de lo ajeno que de lo propio, y poniendo desmedida atención en la humanidad y en la patria, apartaba sus ojos de la familia y del gobierno de su casa. Dueña y directora de todo era Eloísa. Pepe ignoraba los detalles más importantes del régimen doméstico y no daba jamás una disposición. Tanto celo fuera y tanta indolencia y descuido dentro eran indudablemente falta muy grande. Cuánto me complacía yo en considerarlo así, no hay para qué decirlo. Aquella superioridad que me mortificaba no era quizás más que figuración mía, y el pobre Carrillo, al remontarse en lo que yo estimaba perfecciones, caía por tierra, poniéndose a nivel mío, que era el de la vulgar muchedumbre. Por su poca salud excitaba el tal la compasión de todos. Sus males se repetían y se complicaban, presentando cada año nuevos y temibles aspectos, ofreciendo como un campo clínico a los ensayos de la medicina. Para los médicos era ya, más que un enfermo, un tratado de patología interna escrito en lengua que no podían traducir. Los síntomas de hoy desmentían los de ayer y los tratamientos variaban cada mes.
Ya, suponiendo desórdenes en la nutrición, se combatían en él los principios de una diabetes. Ya, observando graves fenómenos cardíacos, se atacaba el mal en el terreno de la circulación. Declaróse luego la nefritis y más tarde vino a manifestarse la hemóptisis, con lesión grave en el vértice del pulmón derecho. Cualquiera que la causa fuese, ello es que Pepe se desmejoraba de día en día. Su rostro era terroso, sus fuerzas inferiores a la de un niño, su voz cavernosa, las manos le temblaban y se fatigaba extraordinariamente al andar. En él solo tenían vigor el espíritu, siempre despierto, ágil y diligente en las varias faenas a que se entregaba. Bien podíamos creer que el mismo entusiasmo de que se poseía prestábale vida artificial, sosteniendo y enderezando su cansado organismo, como si lo embalsamaran en vida. Fáltame contar lo más importante, lo más extraordinario y anómalo en el carácter de aquel hombre. Lo que voy a decir era una aberración moral, indefinible excepción de cuanto han instituido la naturaleza y la sociedad, pero tan cierto, tan evidente como es sol este que me alumbra. Carrillo me mostraba un afecto cordial. La confusión que esto producía en mis ideas no puede ser expresada por mí. No sé si agradecía su estimación o si me repugnaba. No sé si me apoyaba en ella como una salvaguardia de mi falta o si la maldecía como indigna de los dos y como si a entrambos nos degradara de la misma manera. Ignoro por qué me quería tanto Carrillo. ¿Qué motivos de simpatía encontró en mí? Algo debía de influir en ello la insistencia benévola con que yo acaloraba su manía anglopolítica, refiriéndole anécdotas parlamentarias, describiéndole las sesiones de los pares y comunes, el local, las costumbres, la manera especial de discutir de aquella gente, hablándole de la peluca del speaker, del modo de votar, del familiar tono que usan, y haciéndole por fin semblanzas tan exactas como podía de Lord Beaconsfield, Bright y otros afamados oradores. ¿Cuántas veces, después de una crisis de dolores horribles, extenuado de fatiga, mas sin poder dormir, no tenía el infeliz otro consuelo que conversar conmigo de aquellas cosas tan de su gusto? Su mano en mi mano, sus ojos en mi cara, hacíame preguntas y jamás se hartaba de mis respuestas. Yo hacía un gran sacrificio de tiempo y de humor por agradarle, y me estaba a las horas muertas charla que te charla, viéndome obligado a sacar algo de mi cabeza, pues la verdad se me iba agotando. ¿Cómo saboreaba él las preciosas noticias? El banquete del Lord Corregidor fue de las cosas que le conté con todos sus pelos y señales, pues tuve el honor de asistir al de 1877. Y después, ¡cuánto detalle! Gladstone, en las sesiones de los comunes, se sonaba con estrépito en un gran pañuelo de colores. Disraeli no cesaba de meterse pastillas en la boca. Parnell usaba siempre un gabán color de pasa y sombrero blanco de castor. Luego tirábamos a lo sublime. ¡Qué país aquel! Y pensar que allí no había constitución escrita en forma una y doctrinal, sino leyes sueltas y usajes, algunos del tiempo de los normandos. En cambio, aquí salimos a constitución por barba y somos casi salvajes, parlamentariamente hablando. Yo me cansaba, al fin, de tanto anglicanismo, pero él no, y me retenía con dulzura siempre que hacía propósito de marcharme. Hablando con toda la verdad, diré que yo no deseaba su muerte. No sé lo que habría ocurrido si su existencia me hubiera ofrecido verdaderos obstáculos. Pero si no deseaba su muerte, contaba con ella. Teníala por inevitable dentro de un plazo más o menos largo. Cuando Eloísa y yo, en el rodar vagabundo de nuestras conversaciones íntimas, nos encontrábamos enfrente de los males de Pepe, pasábamos como sobre ascuas, sobre tema tan delicado. Inquietos ambos, nos evadíamos en busca de otro asunto, cada cual por su lado. Ninguno de los dos habló nunca de su muerte, aunque la considerábamos indudable, y le compadecíamos con toda sinceridad por su sufrimiento, y si hubiera estado en nuestra mano darle salud y robustez,
quizás se la habríamos dado. Pero la idea de la disolución del matrimonio por muerte del marido estaba fija en la mente de uno y otro, aunque ninguno de los dos lo declarase. Tal idea salía a relucir de improviso cuando hablábamos de alguna cosa completamente extraña a la dolencia de Carrillo. Más de una vez se le escaparon a Eloísa frases en las cuales, refiriéndose a días venideros, iba envuelta la persuasión de ser para entonces mi mujer. Hablando una noche de reformas en la casa, se dejó decir: «Porque, mira, yo te podré hacer una gran habitación en el piso bajo, comunicándolo con el alto por medio de una magnífica escalera de nogal, como la que hay en casa de Fernán Núñez para bajar al cuarto del duque y a la famosa estufa». Los jueves de Eloísa. Una vez por semana, Eloísa daba gran comida a la que asistían 18 o 20 personas, pocas señoras, generalmente 2 o 3 nada más, a veces ninguna. No gustaba a mi prima de que a sus gracias hicieran sombra las gracias de otra mujer. Inocente aprensión de la hermosura, pues la competencia que temía era muy difícil. La etiqueta que en los llamados jueves de Eloísa reinaba era un eclecticismo, una transacción entre el ceremonioso trato importado y esta franqueza nacional que tanto nos envanece, no sé si con fundamento. Eran más distinguidas las maneras que las palabras. El ingenio resplandecía en los dichos, mas a veces, con ser copioso y chispeante, no bastaba a encubrir la grosería de la intención. Allí se podían observar, con respecto al lenguaje, los esfuerzos de un idioma que, careciendo de propiedades para la conversación escogida, se atormenta por buscarlas, exprime y retuerce las delicadas fórmulas de la cortesía francesa y, no adelantando mucho por este lado, se refugia en los elementos castizos de la confianza castellana, limándoles, en lo posible, las asperezas que le dan carácter. Esta admirable lengua nuestra, órgano de una raza de poetas, oradores y pícaros, solo por estos 3 grupos o estamentos ha sido hablada con absoluta propiedad y elegancia. Las remesas de ideas que anualmente traemos en nuestro afán de igualarnos a las nacionalidades maduras no han encontrado todavía fácil expresión en aquel instrumento armoniosísimo, pero que no tiene más que 3 cuerdas. Hice esta observación en casa de mi prima, oyendo hablar de tan distintas maneras, pues unos arrastraban y descoyuntaban las frases de estirpe francesa, impotentes para darles vida dentro de la sintaxis castellana, otros, despreocupados, lanzaban a boca llena las picantes frases castizas, que por arte incomprensible nacen hoy en el populacho y se aristocratizan mañana. Ciertas bocas las pulen, las redondean, como hace el mar con los pedazos de roca. Otras las endulzan o confitan, y ya parecen menos rudas, sin haber perdido su gracia. De este lento trabajo se va formando en el arpa de nuestra lengua la 4ª cuerda, o sea, la de la conversación fina, que hoy suena un poco ronca, pero que sonará bien cuando el tiempo y el uso la templen. Tengo tan presentes los detalles todos de aquellas reuniones que bien podría describirlos minuciosamente si quisiera. Pero por no aburrir a mis lectores con lo que no les importa, seré breve, escogiendo entre todo lo que revive en mi mente lo más adecuado a la inteligencia de los casos que refiero. De las comidas retengo todo con pasmosa frescura. Paréceme que respiro aquella atmósfera tibia en la cual fluctuaban las miradas de la mujer querida y sus movimientos y el timbre de su voz seductora, fenómenos que hasta el otro día se prolongaban en mi espíritu como la sensación grata de un sueño feliz. Paréceme estar viendo las paredes y las personas y la alfombra y las luces en el rato aquel de impaciencia y expectación en que es la hora y faltan aún 4 o 5 convidados. Carrillo, mirando impaciente su reloj, deja escapar alguna frase con la cual al mismo tiempo recrimina suavemente a los que tardan y pide excusas a los que esperan. Este general siempre se atrasa media hora. Sánchez Botín no puede tardar. Se separó de mí a las 7 para subir un momento a casa de su suegra. Eloísa, sentada junto a la chimenea del primer salón,
atisba fácilmente a los que van llegando sin interrumpir su palique con el marqués de Fúcar o con la marquesa de San Salomó. Como la puerta que va del primer salón a la sala de juego está enfrente de la que comunica esta con la antesala, siempre que se oye el suave gemido de la mampara de cristales con visillos rojos, mi prima echa ligeramente hacia atrás el cuerpo contra el respaldo del sillón, vuelve la cabeza y ve quién entra. Por fin, Carrillo transmite sus órdenes por el timbre eléctrico. Al poco rato aparece en la puerta del comedor, poniéndose con oficiosidad los guantes de hilo, el maestresala Mr. Petit, aquel ingenioso francés que después de haber rodado durante el verano por las fondas de todos los establecimientos balnearios y de haber lucido su estampa en el mostrador de algún comedero de ferrocarril, se pasa el invierno sirviendo temporalmente en las grandes comidas de las casas ricas de Madrid, o que lo aparentan, y pronunciando el sacramental «Madame est servie», comienza el desfile. Eloísa se agarra al brazo del marqués de Fúcar, por ejemplo, y rompe plaza. Se me figura estar oyendo el bulle-bulle de las 80 patas de sillas rascando ligeramente la alfombra gris perla, y ver a los criados ajustarse apresuradamente los guantes mientras desfilamos y ocupamos nuestros asientos. Aquel primer envite de la comida, que se acerca como un monstruo que viene a apoderarse de nuestro organismo, aquel vaho de la sopa bisqué, picante como un demonio, qué felices anuncios traen de la sesión gastronómica. Presentes tengo los incidentes de la conversación que empieza grave, se anima, se fracciona, es a cada instante más viva, menos culta y aseñorada. Aspiro la fragancia de los ramos y ramitos que adornan la mesa y nuestras solapas, olor de vegetal flácido que se aja por momentos entre el vapor de la comida y bajo aquella lluvia de luz que desciende de los mecheros de gas. Oigo a mi espalda el chillar de las botas de los criados que nos sirven y me mareo de aquel escamoteo de platos delante de mí, del rielar de copas, de lo que hablamos, de las bromas ya cultas e inocentes, ya galanas en la forma y groserísimas en el fondo. Las caras aquellas, las 18 o 20 cabezas, ¿cómo se pueden olvidar? Figúrome que las veo todavía en su inquietud discreta. Ojos que nos miran y se vuelven y llevan la idea de una persona a otra. El hilo de la conversación rompiéndose y anudándose a cada instante. Las sonrisas disimulando las contracciones de la gula. Respecto a los dichos, yo no cesaba de recordar la rigidez de las comidas inglesas, en las cuales todo lo que se habla podría figurar en el catecismo. En los festines que refiero, mi primo Raimundo hallaba medio de contar cuentos indecentes con una delicadeza de forma y unas perífrasis que hacen de él un verdadero maestro en arte tan difícil. En lo que sí se parecen estas comidas a las inglesas es en que las señoras hacen del pleonasmo del escote una pragmática indispensable. Eloísa, en sus jueves famosos, no se paraba en barras, quiero decir, en carne de más o de menos. Generalmente vestía con sencillez, siempre que por sencillez se entienda poca tela de medio cuerpo para arriba. La originalidad era su fuerte. Un jueves me sorprendió a mí y a todos con el traje más lindo, más caprichoso y temerario que se podría imaginar. Pero recuerdo ahora que no fue en su casa, sino en un gran sarao del Palacio de Gravelinas, donde se nos presentó vestida totalmente de encarnado, el cuerpo de terciopelo, la falda de raso, medias y zapatos también de color sangre fresca. Y para que nada faltara, mitones de púrpura. Solo una belleza de primer orden, de esas que dominan todo lo que se ponen, habría podido salir triunfante de tal prueba, envolviéndose en ascuas de los pies a la cabeza. Fue general la admiración, y yo no fui el menos sorprendido, porque aquella misma mañana me había dicho que no pensaba estrenar más vestidos ni inventar rarezas. Dejando a un lado esta contradicción, diré que Eloísa deslumbraba. No se la podía mirar sin plegar ligeramente los ojos. Su hermosura, sometida a la prueba de aquella calcinación en crisol ardiente, triunfaba de las llamaradas del rojo y aparecía sublimada y purificada.
Su mirar era como un extracto sutil, alcohol dulcísimo que se subía a la cabeza y hacía en ella 1000 diabluras. No quiero decir nada del escote, a quien la coloración chillona del rojo daba más realce. En su ridículo entusiasmo, un revistero de salones me decía que aquella carne de paros, aquel mármol vivo, no tenía semejante, y que Fidias y el Hacedor Supremo habrían disputado sobre cuál de los dos lo habría hecho. Vamos, que reñían, que se tiraban a la cabeza los trastos de crear. Yo, como dueño de aquella carnicería marmórea, no la veía con gusto tan publicada. Pero el maldito revistero no cesaba de hacer paradojas que al día siguiente ponía en los periódicos. Era un demonio celestial, el ángel del asesinato, Serafín, que había encargado a Worth un vestido hecho con brasas del infierno. ¿Para qué? Para divertir a los santos en el carnaval del cielo. Su cuello ostentaba una constelación. A esto de la constelación, démosle su nombre verdadero. Era una hermosa rivière de 36 chatones que yo había regalado a Eloísa y que me ocasionó, todo se ha de decir, una disminución de 5000 duros en mi cuenta corriente del Banco de España. Volvamos a mis jueves, quiero decir a los jueves de la otra. Todos los amigos de la casa admiraban a Eloísa y aún diré que se pirraban por ella. La atmósfera caldeada de la galantería que todos, hombres y mujeres, respiran en tal género de vida, el constante incitativo del mucho y refinado comer y beber, el efecto de narcotización que en el espíritu van produciendo a la larga, las mentiras de la cortesía, todas estas causas, y aun la obsesión material de la seda y el oro y el arte suntuario, embotan el sentido moral del individuo y le inutilizan para apreciar clara y derechamente el valor de las acciones humanas. En tal ambiente, hasta los más sanos concluyen por acomodarse al principio de que las buenas formas redimen los malos actos. No había, pues, entre los amigos de la casa, uno solo que no codiciara lo que me pertenecía de hecho. No había uno, tal vez, que no soñara con el ideal delicioso de pegársela al amigo y suplantarle. Robar lo robado nunca se consideró delito. Eloísa y yo no teníamos derecho a quejarnos de este asalto general de intenciones que nos amenazaba sin tregua. La falsedad de mi terreno me tenía en ascuas. Inquieto y receloso, vigilaba con 100 ojos y tomaba acta de las más leves cosas, suponiéndolas indicios de que alguien ganaba un palmo de terreno que yo perdía. Pero en realidad no tenía motivos de queja. Mi prima, entre aquella turba de amigos entusiastas y apasionados, guardábame una fidelidad que habría sido virtud muy hermosa, si la tal fidelidad no viniera a ser una medalla en cuyo reverso estaba la traición. Eloísa les trataba con arte admirable, siempre dulce y cariñosa, empleando reservas delicadas que olían a virtud, imitándola como los artículos de perfumería imitan la fragancia de las flores. Para todos tenía una palabra bonita. Era jovial o seria, según los casos. Compadecía al enamorado, paraba los pies al atrevido, mostrando constantemente cierta dignidad y señorío que me encantaban. Ningún día de gran comida dejó Eloísa de sorprendernos con alguna novedad añadida a las riquezas de su bien puesta casa. Aquella noche, una de tantas, al entrar en el segundo salón, vi 2 personas cuyo rostro, facha y traje parecían completamente anómalos en tal sitio. Eran 2 pinturas, la una de Domingo, la otra de Sala. Mi prima las había adquirido aquella semana y no me había dicho nada para darme la gran sorpresa en la noche del jueves. Habíalas colocado a los 2 lados de la puerta que comunicaba el salón con su gabinete y puso ante cada una un reflector con vivísima luz que, iluminando de lleno las figuras, las hacía parecer verdaderas personas. Ambas eran de tamaño natural y de más de medio cuerpo. La de Domingo era un viejo, un pobre, quizás un cesante, vestido de tela gris, arrugado el rostro y plegados los ojos. Creeríase
que la luz del reflector ofendía su cansada vista y que nos miraba con displicente miopía, ofendido y cargado de nuestro asombro. Porque no vi jamás pintura moderna que en el arte suplantara a la naturaleza con más gallardía. El toque era allí perfecto símil de la superficie de las cosas, y se veía que sin esfuerzo alguno el pincel, convertido en poder fisiológico, había hecho la carne, la epidermis, el músculo, los cañones de la mal rapada barba, el pelo inerte y por fin el destello y la intención de la mirada. Aquel mismo toque habilísimo era luego la lana y el algodón de la ropa, la seda mugrienta del fondo. «Esto ya no es pintar», decía Eloísa, sacando las cosas de quicio. «Es hacer milagros». La figura de Sala era una chula. Contemplándola, todos nos reíamos y a todos se nos avispaban los ojos. Los suyos parece que bebían de un sorbo la luz del reflector y nos la devolvían en una mirada dulce y llena, significando con ella un «atrévanse ustedes». Su tez pura, su entrecejo irónico indicaban tal vez que era una gran señora disfrazada. El traje, el pañuelo por la cabeza y mantón de Manila podrían suponerse antojo de un momento para encaprichar la hermosura noble revistiéndola de las gracias populares. No era una ficción, era la vida misma. Sin duda iba a dirigirnos la palabra. Nos sonreíamos con su sonrisa, nos sentíamos mirados por ella, la conocíamos y la tratábamos. ¿Que una superficie cubierta de colores, viva y aliente así? Eloísa no cesaba de decir, gozando en nuestra admiración: «¡Qué alma tiene!». La dama enchulada y el viejo pobre fueron el éxito de aquel jueves, como en el precedente lo habían sido los tapices antiguos, cartones de Bruegel que decoraban el comedor. Pero dejemos las cosas que parecían personas y vamos a las personas que parecían cosas. Uno de los principales devotos de mi prima era el marqués de Fúcar. A cada lado de la chimenea del segundo salón había 3 sillones, uno de los cuales ocupaba Eloísa. El inmediato se le reservaba al marqués, y respetando este derecho consuetudinario, cualquiera que lo ocupara se lo cedía en cuanto él entraba. Era Fúcar bastante viejo, pero se defendía bien de los años y lo disimulaba con todo el arte posible. Era abotargado, patilludo, de cuello corto, y parecía un cuerpo relleno de paja por su tiesura y la rigidez de sus movimientos. Se teñía las barbas, y como los tiempos no consienten la ridiculez de la peluca, lucía una calva pontificial. Demostraba Fúcar a la señora de Carrillo una como adhesión caballeresca. A veces la edad caduca pesaba en su ánimo lo bastante para convertir aquella devoción en una especie de cariño parental, traduciéndose en consejos galantes antes que en galanterías. Muy a menudo, y cuando parecían más interesados en una conversación frívola, trataban de negocios. Eloísa, que empezaba a pensar mucho en los fabulosos aumentos que ciertos hombres de pesquis dan a su capital en poco tiempo, arrastraba la conversación de Fúcar hacia aquel terreno. «Diga usted, marqués, ¿venderé las cubas para comprar ese amortizable que ha inventado Camacho?». Esta y otras cláusulas parecidas sorprendí más de una vez al acercarme al grupo. Fúcar se reía y, después de bromear un poco, le aconsejaba lo que creía más conveniente. «Oiga usted, marqués, ¿quiere usted hacerme dobles por 5 o 6 millones nominales? ¿Quién es su agente de bolsa? Este tonto», dirigiéndose a mí, «no quiere ir a la bolsa. Quita ya. No tienes iniciativa, no tienes ambición. Podrías duplicar tu capital en poco tiempo si fueras otro». El marqués echábase a reír y mirándome: «Aprenda usted, niño», me decía, «esto se llama navegar en golfos mayores». «Marqués», proseguía ella, «me voy a tomar la libertad de hacerme su socio. ¿Quiere usted que le dé 10.000 duritos para que me los ponga en las contratas de tabacos? ¿Qué rédito me dará?». «María Santísima»,
¡Qué mujer!, exclamaba Fúcar con alarma jocosa. Eloísa, me compromete usted. ¿O si no me los pone en un préstamo del tesoro? Si el tesoro no pide ya prestado, hija mía, eso cuando tengamos otra guerra civil. Pues en las contratas de tabacos. A ver, ¿qué rédito? ¿Creerá usted que las contratas? Gruñía el marqués fluctuando entre las bromas y las veras. No haga usted caso, marqués, indiqué yo. Estas mujeres ven todo con la imaginación, desconocen la aritmética. Lo único que sabe de ella es multiplicar. ¿Sí? ¿Las contratas dan muchos millones? ¿Qué le parece a usted?, decíame Fúcar sin poder contener la risa. Me va a descubrir. Me saca los colores a la cara. Aprenda usted, niño, aprenda. Contratas de tabaco corriente. Al año le devuelvo a usted los 10.000 duritos duplicados. Pero me ha de prometer usted que con ese dinero fundará un hospital para fumadores desahuciados. La risa del prócer llenaba el salón. Aun los que no podían oír lo que decía celebraban su gracia. Fúcar era allí muy popular, y envanecido de ello, gustaba de oírse, hablando, y se enojaba cuando le contradecían. Conmigo tenía deferencias cariñosas. Una noche, apartándome de un corrillo de los que allí se formaban, me acorraló contra un mueble para decirme en secreto: Traviatito, es preciso que se dedique usted a los negocios para tener contenta a la señora. No se fíe usted del amor puro. La señora tiene los espíritus muy metalizados. Me ha preguntado lo que es comprar a plazo en voluntad y en firme. He tenido que darle una lección de cosas de bolsa sin olvidar las triguiñuelas del oficio. Mucho ojo, que la señora piensa demasiado en el dinero. No se envanezca usted y créame, aumente su capital si puede. No sea que alguno le desbanque. Usted vale mucho, pero no hay que fiarse, pues se dan casos. Otro de los asiduos era el general Morla, hombre muy ameno, verdadera enciclopedia histórico-anecdótica de Madrid desde el año 34 hasta nuestros días. Tenía la memoria más prodigiosa que cabe en lo humano. Recordaba la Primera Guerra Civil, toda la historia política y parlamentaria y toda la chismografía del siglo. Había sido ayudante del general don Luis de Córdoba, luego compañero íntimo de Narváez y por fin inseparable amigo de don José Salamanca, cuyos arranques geniales elogiaba a cada instante. Los motivos secretos de los cambios políticos en el anterior reinado los sabía al dedillo, y las paredes de palacio eran para él de una transparencia absoluta. De las infinitas trapisondas privadas que amenizan la vida de Madrid, ninguna se le había escapado. No necesitaba esforzarse para satisfacer todas las dudas, pues el archivo de su memoria, admirablemente catalogado, le suministraba sin demora el dato, la noticia o enredo que se le pedía. Cuando nos contaba algún lío, hacía mención de la calle, el número de la casa, el piso, nombraba a las personas todas de la familia, y si no le cortaban el hilo, refería los belenes del padre o de la madre en la generación anterior. Este narrador entretenidísimo era quizás el maestro más grande del arte de la conversación que he visto en España. Cuando se muera no quedará nada de él, pues jamás ha escrito cosa alguna. Le incitamos a escribir sus memorias, que serían el más sabroso y quizás el más instructivo libro de la época presente. Pero él se excusa de hacerlo con la pereza y con su poca habilidad de escritor. En efecto, los grandes conversacionistas rara vez aciertan a interesar cuando escriben. Eloísa atendía y agasajaba mucho al anciano general, uno de los primeros favoritos de la casa. El jueves que faltaba era un jueves soso y desgraciado. A menudo se formaba en torno a él, en la sala de juego, corrillo de hombres solos que era un verdadero festín de la más sabrosa comidilla.
salía uno de allí con la cabeza dulcemente mareada, como cuando se ha bebido mucho y bueno, y se adquiría de la humanidad idea semejante a la que tenemos de la salud después de haber hojeado un diccionario de medicina. La chismografía del general Morla era puramente histórica. Rara vez despellejaba a las personas que estaban aún en activo. Otro amigo de la casa, a quien no nombro, tenía la especialidad de cebarse en la carne viva, prefiriendo la de los allegados y presentes. Severiano Rodríguez le llamaba el sacamantecas, porque se sorbía las reputaciones crudas. Era persona de intachables formas. En la conversación general, bromeando con Eloísa o sus amigas, daba mucho juego. Su galantería exquisita y refinada encantaba a las damas. Había tenido buena figura y aún conservaba restos de ella, presumiendo de ojos vivaces, de un busto airoso y de pie pequeño. Sin duda daba mucha importancia a su bigote y su mosca que, con las canas, habían venido a ser de un rubio ceniciento. Lo que más me cargaba en aquel hombre era que al entrar en cualquier local echaba miradas furtivas a los espejos para verse y admirarse. Gozaba fama de afortunado en faldas, pero tenía ya un par de desventajas casi insuperables: su edad, que frisaba en la vejez, y su falta de dinero. Era uno de los hombres más entrampados de la creación y vivía, perseguido sin tregua, por diferentes espectros en forma de cobradores de tiendas. Oí contar que solo en el ramo de perfumería debía sumas fabulosas. Cuando hacía corrillo, no perdonaba nada. Más de una vez hizo disección horrorosa de la pobre marquesa de San Salomó, que no distaba 20 pasos del lugar de la hecatombe. De Eloísa y de mí, ¿qué no diría? Severiano me contaba horrores, vomitados por el sacamantecas a poca distancia de nosotros. Tales cosas, por la exagerada malicia y la mentira que entrañaban, no ofendían, como cualquier verdad secreteada con palabras ambiguas. Que yo estaba ya tronado, que Fúcar era el que pagaba, que Manolito Peña estaba en camino de ser mi sucesor en la plaza de amante de corazón. Tales majaderías solo merecían desprecio. Lo más gracioso era que el sacamantecas había hecho el amor a Eloísa, habíala acosado durante una temporadilla con declaraciones ardientes, en las cuales lo rebuscado de las cláusulas no ocultaba lo repugnante del desvarío senil. Últimamente, el despecho le había vuelto un tanto fosco. Se hacía el interesante, presentándose con cara de hastío. Saludaba ceremoniosamente a Eloísa al entrar, dándole la mano con brazo muy corto. Jugaba al juego del desdén, el muy mamarracho. Bien lo conocía ella, y bien se reía de él. Cuando Severiano o algún otro amigo interrogaban al sacamantecas sobre su actitud displicente, respondía inflándose mucho: «Es que yo me he vuelto ya antidinástico». Y para dar lugar a tales anomalías, para vivir constantemente acechada, escarnecida, solicitada y requerida, se sacrificaba a mi prima a una etiqueta que no vacilo en llamar cursi, pues era una mala imitación de la ceremonia, de la ceremoniosa, natural y no estudiada etiqueta de las pocas grandes casas que tenemos. Y se gastaba tontamente su caudal, aparentando un bienestar que no poseía, ostentando un lujo prestado y mentiroso, y todo por tener una corte de aduladores y parásitos. Comedia, o mejor, aristocrático sainete. Yo lo presenciaba aquellos días, y aún no me daba cuenta, por la embriaguez que narcotizaba mi espíritu, de lo absurdo, de lo peligroso, de lo infame que era. He dado a conocer algunas de las principales figuras de aquellos dichosos jueves. Aún faltan bastantes. Entre estas no merece preterición una que, como sombra errante, iba de aquí para allá, atendiendo a todos, diciendo a cada cual una palabra agradable, jovial con este, con aquel grave, tocando las distintas cuerdas de la conversación según el diferente ritmo de cada uno. Era un hombre enfermo, consumido, lastimoso. Era Carrillo, el dueño de la casa, tan atento a sus deberes y tan esclavo de las reglas de la etiqueta,
que se le veía luchando angustiado con su debilidad para estar en todo y cumplir correctamente hasta la hora del desfile. Y tan rápida era su decadencia que cada jueves parecía estar peor que el jueves precedente. Daba lástima verle. Un sudor se le iba y otro se le venía. Sin voz, ni aun fuerzas para tenerse en pie, quería obsequiar a Fúcar con un dicho de negocios, a otro con una frase política, a este con una indicación literaria, a aquel con un tema de sport. Sus propias aficiones no se le quedaban en el tintero y le veíamos sacar del pecho con fatiga jirones de aliento para explicar los triunfos de la sociedad de niños. Cuando ya era tarde y se le veía, pobrecito, haciendo los imposibles para sostenerse en su terreno, Eloísa se iba hacia él, cariñosa, y le hacía mimos de mamá, incitándole al descanso. «Retírate, Pepe, no te fatigues. Estás haciéndote el valiente y no puedes, hijo mío, no puedes. El calor te hace daño, la conversación te marea. Te conozco. Tienes dolor de cabeza y que lo disimulas. ¿Por qué eres así? A mí no me engañas. Tú padeces y callas. Retírate. José María y yo iremos después a hacerte compañía si estás desvelado». Pepe no obedecía. Aún se enojaba un poco, no queriendo que su mujer ni nadie dudasen de las fuerzas que no tenía. Era como los ciegos que se empeñan en ver y se amoscan cuando alguien sospecha que ven poco. Era como los sordos que no confiesan nunca que oyen mal y equivocan todas las palabras. Contra las advertencias de Eloísa, quería estar en su puesto hasta el fin, ser obsequioso con todos y oponerse enérgicamente a que alguno se aburriera. Siempre estaba dispuesto a hacer la partida de whist o tresillo, o bien a aguantar el chorretazo de ciencias sociales con que se desahogaba un sabio impertinente de quien todo el mundo huía como de la peste. Una noche Fúcar me tocó en ambos brazos y, acorralándome, como de costumbre, contra la pared, me dijo: «Hola, Traviatito. Escúcheme usted un momento. ¿Sabe usted que el pobre Pepe está muy malo? Ese hombre no llega al verano. Pero voy a otra cosa. Temo mucho que el crack de esta casa venga más pronto de lo que creíamos. Lo he sabido hoy por casualidad. Han tomado dinero, no sé bien la cifra, hipotecando la encomienda, esa hermosa finca del Barco de Ávila. No podía ser de otra manera. Esta gente no ha podido apartarse de la corriente general y gasta el doble o triple de lo que tiene. Es el eterno quiero y no puedo, el lema de Madrid, que no sé cómo no lo graban en el escudo, para explicar la postura del oso, sí, del pobre oso, que quiere comerse los madroños y por más que se estira, no puede. ¿Qué ha de poder? Porque verá usted, estas juergas de los jueves cuestan mucho dinero. Ojo al oso, niño, que al paso que vamos, la debacle no tardará». Sentí escalofríos al oír esto. Yo lo sospechaba, mejor dicho, lo sabía, pero en el atontamiento estúpido en que me tenían el amor y la vanidad, no paraba mientes en ello. La idea de que Eloísa hablase más o menos afablemente con el general Chapa, otro tipo de quien hablaré pronto, absorbía por entero mi atención. Mucho extrañaba que la pícara no me hubiera dicho nada del préstamo con hipoteca de la encomienda. Era preciso hablar de esto. Pero sigamos con los jueves. Al siguiente nos sorprendió Eloísa con otra novedad, pues cada uno de estos interesantes días traía su sorpresa. Un proyecto hermoso, una colosal reforma que iba a emprender en su palacio para ensancharlo y mejorarlo. Por los planos que enseñaba a todos los amigos, se veía que la obra era tan sencilla como grandiosa. Vais a verla. Consistía en poner al patio una cubierta de cristales, haciendo de él un salón espléndido, algo como la famosa estufa de Fernán Núñez. La imitación de las grandes casas y el afán de rivalizar con ellas era la demencia de mi prima. Sigamos con la reforma. Cubierto de cristales, el patio lo llenaría de plantas soberbias, latanias, rododendros, azaleas, araucarias, helechos arborescentes,
cubriría las paredes con tapices y, para remate y coronamiento de tan bella obra, había discurrido llamar en su auxilio a uno de nuestros artistas más ingeniosos y originales. Sí, Arturo Mélida le pintaría la Escocia, una Escocia monumental, una obra no vista, lo más elegante, lo más inspirado que se podría imaginar. Eloísa daba cuenta de ella como si la estuviera viendo. El día anterior había convidado a comer al célebre arquitecto, pintor, escultor y dibujante, el cual le había explicado su idea. Sería una procesión de figuras helénicas representando todos los ideales del mundo antiguo y los prodigios del moderno, la filosofía peripatética y el teléfono de Edison, las matemáticas de Euclides y la educación física de Spencer, el Osiris egipcio y la vacuna de Jenner, la geografía de Heródoto y el cosmos de Humboldt, el barco de Jasón y el acorazado de Zamuda, los Vedas y el darwinismo, Euterpe y Wagner. Eloísa daba cuenta de la obra cual si la estuviese viendo, aunque equivocaba las citas, por no ser muy fuerte su erudición. Se me figuró que echaba chispas como un cuerpo electrizado. Le tomé el pulso. Y pueden creerme, tenía calentura. La pluma misteriosa se le atravesaba en la garganta haciéndole tragar mucha saliva. En toda la noche no habló de otra cosa. Hubiera deseado hacer la reforma en un día y que el gran artista se la pintara en unas cuantas horas por arte mágico. «Será una maravilla», dijo Manolito Peña. «Veremos aquí las 1000 y pico de noches». Este Manolito Peña era de los constantes. Al principio llevaba a su mujer, pero después iba solo. Bien sabéis que es muy listo, charlatán, y que con su palabra fácil se ha hecho un puesto en la política porque sabe hablar de todo y saca unas figurillas y unas monadas retóricas que entusiasman a las señoras de la tribuna de Idem. Él y Gustavo Tellería eran los dos oradores de la reunión, los que hablaban más alto, cediéndose el turno de los párrafos estrepitosos y afectados. Gustavo, militante en el Partido Católico, no estaba tan adelantado en su carrera política como Peña, pero al fin, harto de desgañitarse platónicamente, empezaba a mirar la consecuencia como una virtud que no da de comer. Ya con un pie metido en el Partido Conservador, estaba resuelto a meter los dos cuando Cánovas volviese al poder. Había reñido con la marquesa de San Salomó, cada vez más intransigente y más encastillada en la integridad de su ideal católico-monárquico. Pero se trataban como amigos. Manuel Peña tenía ideas políticas más radicales que las que profesara en su propio partido y no las ocultaba en su conversación. Esto no impedía que la de San Salomó tuviera por él preferencias que hacían poner el paño en el púlpito al sacamantecas. El general Chapa era muy joven, 2 entorchados antes de los 40 años. Para desvanecer la confusión que esto pudiera ocasionar, me apresuro a decir que era general en el campo y corte de don Carlos. Entre los españoles, caballero particular, capitán del ejército en 1870, prófugo después y afortunadísimo en la guerra civil. Gozaba fama de muy valiente y arrojado. Era simpático, bella persona, guapo, caballeresco, alegre, instruido, de mucho mundo, mucha labia y de muy buena sombra en amores. Hablaba pestes de los curas y sostenía que por culpa de ellos no había triunfado la causa. Sus proezas militares no eran tan famosas como las mujeriles. Se le señaló durante algún tiempo como amante de la duquesa de Gravelinas, pero él, procediendo con delicadeza, nos lo negaba hasta los más íntimos. De otras conquistas no hacía misterio. Yo le quería mucho. Solíamos pasear, ir al teatro y almorzar juntos. Por unos días me molestaron ciertas aproximaciones que noté. Tuve celos. Él los desvaneció con lealtad. Nos explicamos e hicimos el trato de respetarnos mutuamente nuestros dominios, pues a su vez él tenía de mí la infundada queja de que yo obsequiaba demasiado a la marquesita de Casabojío. El gracioso de la reunión era mi primo Raimundo, que no faltaba ningún jueves. Su hermana subvencionaba su puntualidad
atendiendo a veces a sus gastos menudos. No todas las noches estaba de humor para divertir a la gente, y cuando la aprensión del reblandecimiento dominaba en su espíritu, no había medio de sacarle una palabra. Mas por lo general, la vanidad y el gusto de verse aplaudido podían en él más que todo. Sus teorías ingeniosas amenizaban las comidas. La atención sonriente de su escogido público le inspiraba y aguzaba el ingenio para que las paradojas salieran cada vez más sutiles y enrevesadas. En medio de aquel fárrago de ideas sacadas de quicio, brillaba comúnmente un rayo de perspicacia que, penetrando en lo más oscuro del cuerpo social, lo esclarecía con luz muy parecida a la de la verdad. Su inteligencia despedía una claridad fosforescente que fantaseaba las cosas, sí, pero con ella se veía siempre algo, a veces mucho. Dábale por las vindicaciones, gustaba de ir contracorriente general, defendiendo lo que todo el mundo atacaba, redimiendo el sentido común de la cautividad filosófica y retórica. Hacía el panegírico de Nerón, de los Borgias y de Mesalina. Levantaba a Felipe II y a Enrique VIII de Inglaterra. Sostenía que don Opas fue una buena persona y hasta para Caín tenía una frase de indulgencia. Una noche hizo la defensa de lo más calumniado, de lo más escarnecido y vilipendiado en los siglos que llevamos de civilización: el dinero. María Santísima, las pestes que se habían dicho del dinero desde los principios, desde el balbucir de la literatura y de la historia. Solo con lo que los poetas han escrito en el escarnio del más precioso de los metales, había para llenar una biblioteca. Es que los poetas tenían al dinero una ojeriza especial de raza. Ah, sí, al contrario de ciertos perros que enseñan los dientes al mendigo harapiento, los poetas ladran siempre a los ricos. ¿Llamar vil al oro? El orador pasó revista a las comedias en que se pone de vuelta y media a los que tienen cuartos, ensalzando a los pobres. ¿Por qué fijarse bien?, decía. En la conciencia general se asocian las ideas de pobreza y honradez. Vamos a ver. Si yo hiciera una comedia en que probara, y lo probaría, que los que tienen dinero, sea por herencia, sea por ganancia, están en situación de ser más honrados que el pobre, me la patearían, ¿no es cierto? Buena pita me esperaba. Por eso no la quiero escribir. Después ponía la cuestión en un terreno en que la manejaba a su antojo con la destreza de un jugador malabar. Atención, la causa de nuestro decaimiento nacional era el falso idealismo y el desprecio de las cosas terrenas. El misticismo nos mató en la fuente de la vida, que es el estómago. Desde que el comer se consideró función despreciable, la mala alimentación trajo la degeneración de la raza. El estómago es la base de la pirámide en cuya cúspide está el pensamiento. Sobre base liviana no puede elevarse un edificio sólido. Desde el siglo XIII viene haciéndose entre nosotros una propaganda cargantísima contra el comer. La caballería andante primero y el misticismo después han sido la religión del ayuno, el desprecio de los intereses materiales. Ya tenéis aquí un principio de muerte. Ya tenéis atrofiado uno de los principales nervios del poder de una nación: la propiedad. No dicen la propiedad es un robo, como los socialistas modernos, pero les falta poco para decir que es pecado. La caballería funda la gloria en no tener camisa, y el misticismo dice al hombre: la mayor riqueza es ser pobre. Desnúdate y yo te vestiré de luz. En fin, estupideces, y por añadidura guerra sin cuartel al agua. Lo que entonces se llamaba el demonio es lo que nosotros llamamos jabón. Todos los desprecios acumulados sobre la propiedad, sobre el buen comer y la cómoda satisfacción de las necesidades de la vida vienen a reunirse sobre la infeliz moneda, a quien se mira
como el origen de todos los males. Los que durante una vida de trabajo se han hecho ricos concluyen por arrepentirse y dedican su dinero a fundaciones pías. El orgullo está en vivir a la cuarta pregunta, en pedir limosna. Jamás se ofrecen como ejemplo ni el ingenio ni el trabajo, sino la miseria, el desaseo y la sarna. No hay un santo en los altares que no haya ido allí por haber cambiado el oro por las chinches. Por Dios, Raimundo, qué figuras tan naturalistas. Risas, escándalo, movimiento de asco en el selecto auditorio. Sí, es la verdad. No hay otra manera de decirlo. Durante siglos, los sobresalientes de una raza noble han estado educándola en la suciedad, en la pobreza, en el ayuno. Y claro, ¿cómo ha de haber agricultura? ¿Cómo ha de haber industria en un país así? En una palabra, comparemos la raza que ha tenido por maestros a Dominguito de Guzmán y a Teresita de Ávila con la que ha seguido a los dos Bacones, Rogerio y el Verulamo. Sí, señoras, los dos Bacones. Ustedes no saben quiénes son estos caballeros. Lo explicaré otra noche. En cambio, conocen la vida de San Pedro Regalado y de otros tales que están en el cielo por predicar que no debíamos comer más que tronchos de berza y algún pedazo de suela mojada en vinagre. Así estamos. Así hemos venido a ser una raza de médula blanda, sin iniciativa, sin originalidad, sin energía moral, ni intelectual, ni física. Una raza ingobernable. Claro, con la tan ponderada sobriedad hemos llegado a no poder tenernos de pie. Nuestro imperio era grande, lo hemos ido perdiendo. Y nosotros, tan frescos, despreciando el dinero, llamándolo vil, tomando el pelo a los ricos y arrojando sobre ellos tantas ignominias en verso y prosa, hemos dejado perder nuestras colonias. Viviendo en un mundo de fantasmas, perversa hechura de la caballería y la falsa santidad, hemos visto la extinción de nuestra industria. Por fin, al despertar en pleno siglo XIX, después de haber dormido la mona mística, nos hemos encontrado con que los demás se nos han puesto por delante. Ellos viven bien, nosotros mal. Viendo lo que ellos son, hemos caído en la cuenta de que el dinero es bueno, de que la propiedad es buena, de que lavarse no es malo, de que el comer es excelente y de que las materialidades de la vida son excelentísimas. Queremos seguir tras ellos, queremos comer también, pero ¿qué? Si no tenemos dientes, si hemos perdido la fuerza digestiva, 5 siglos de sobriedad han despoblado nuestras encías y atrofiado nuestro estómago. Tanto empeño tenemos en mascar y digerir como los demás, que al fin y al cabo, como esto no exige largo aprendizaje, logramos vencer las dificultades. Nos nace la dentadura, se nos arregla el estómago. Pero resulta que no tenemos que llevar a la boca porque no trabajamos. Este hábito es algo más difícil de adquirir. Tanto nos dijeron, no te cuides de las cosas terrenas, que llegamos a creerlo y la ociosidad dio a nuestras manos una torpeza que ya no podemos vencer. Claro, sin el estímulo del oro, ¿qué aliciente tiene el trabajo? Echen maldiciones al dinero, santifiquen la mendicidad y verán lo que sale. Una raza mal alimentada, no me canso de repetirlo, mal alimentada, que solo digiere vegetales. Y ahora voy a probar que la causa de todos nuestros males está en el cocido. Nuevo movimiento de horror festivo en el auditorio. Pero Raimundo, ¿qué cosa saca usted? Naturalísimo. Sí, se ha hecho tan naturalista que a veces hay que coger con tenazas lo que dice. Y otra noche, el infatigable divagador tomaba otro tema y lo esclarecía con aquella lumbre de su cerebro tan parecida a una llama de alcohol, vagorosa, azulada, juguetona, y concluía porque se levantara con él protesta unánime de risas y escándalo. Naturalismo, por Dios, qué naturalista, qué pornográfico se ha vuelto. Estos socorridos anatemas sirven para todo. Mi tío Rafael iba todos los jueves.
pero no estaba a sus anchas, porque haciendo gala de conversacionista, la competencia del general Morla, que hablaba más que él y era oído con más atención, le abrumaba. Cuando aquellas dos aptitudes se ponían frente a frente, era gracioso ver cómo se disputaban la palabra, cómo discretamente corregía el uno las narraciones del otro. Cada cual se jactaba de saber más que su contrario y de poder añadir un detalle estupendo a su relación. Mi tío Serafín fue al principio algunas veces. A menudo se le encontraba dormido en el gabinete de Eloísa, se aburría, y no teniendo allí el amparo de su carric, no podía hacer de las suyas. Como había adquirido el hábito de levantarse temprano para ir al relevo de la guardia, el buen señor no podía prolongar sus veladas. Retirábase casi siempre a cosa de las 11, a su casa de la calle de Capellanes, vivienda misteriosa y desconocida, donde jamás había entrado ninguno de la familia, porque él no recibía a nadie, ni se dejaba sorprender en su intimidad doméstica. Puntual en las comidas era don Alejandro Sánchez Botín, persona antipática, entrometida y de una vanidad pedantesca. Decíase de él que no iba allí más que a comer y que tenía distribuidos los días de la semana entre 7 casas acreditadas por la habilidad de sus cocineros. De este gastrónomo se contaban 1000 historias ridículas. Llevaba en los faldones del frac bolsillos de hule para almacenar allí dulces, jamón, fiambre y otras golosinas. Decían que jamás almorzaba, que al levantarse se tomaba un gran tazón de agua de malvas, preparándose así para el gran hartazgo de la noche. A nadie he visto comer con más estudio ni poner en la comida una atención más respetuosa. Para él, la mesa era verdadera misa, el holocausto del estómago. Llegaba en esto hasta la mayor grosería, y cuando no se ponía menú escrito, preguntaba a los criados qué había, con objeto de reservarse para lo más de su gusto. Muchas veces, que le tuve a mi lado, me anticipé a su curiosidad, diciéndole con afectada importancia: «Hoy estamos de enhorabuena. Tenemos el famoso pular a la Reyens y la esbuchí a la Montclas». Era un vicioso, al decir de la gente, mujeriego de la peor especie, de un paladar sensorio tan estragado como lleno de caprichos. Vivía separado de su mujer y tenía muchos cuartos. 3 veces había desempeñado en Cuba pingües destinos y cada vez que volvía, con media isla entre las uñas, repetía la sagrada fórmula: «España derramará hasta la última gota de su sangre en defensa», etc. Me repugnaba aquel hombre, y más aún desde que Eloísa me dijo que le hacía el amor con hipócrita misterio y groseras ofertas de dádivas. Por no escandalizar no le puse en la calle cuando tal supe. No se me ocultaba el desprecio y el asco que mi prima sentía hacia un sujeto tan abominable por todos conceptos, y que se hacía además ridículo con sus pretensiones de guapeza. Era un viejo verde, que después de comer aparecía abotargado, pletórico y con sus ojos vidriosos, grandes, muy parecidos a los de los besugos, y tan miopes que los corregía con cristales de número muy alto. Decían que allí no había más que apetitos, usurpando el lugar del alma. Lo mismo Eloísa que yo resolvimos echarle, eliminándole con maña de las reuniones, pero él no entendía de indirectas y se pegaba a la casa como una ostra. Mi tía Pilar no iba nunca los jueves por la noche a la casa de su hija. Su indolencia crecía diariamente con su torpeza muscular. Aborrecía las ceremonias y no se encontraba bien sino en su casa, después de haberse zarandeado 2 o 3 horas en coche. En su comedor pasaba las veladas dormitando, cuando no iban a hacerle compañía las amigas vecinas. Bien la de Torres, que vivía en el tercero, bien la de Bringas, que habitaba en la inmediata calle de Olozaga. María Juana tampoco iba a las comidas ni a las tertulias de su hermana. No armonizaban aquellas 2 cuerdas de son y ritmo tan diferente. A Medina sí le vi algunas noches, no en la comida, sino en la recepción. Jugaba al tresillo con mi tío o charlaba con Sánchez Botín de cosas políticas, de asuntos de ultramar y del poco dinero que iba quedando en la famosa perla de las Antillas.
Generalmente se le hacía poco caso, y su modestia y cortedad de genio eran tales que más parecía agradecerlo que sentirlo. Hablando conmigo una noche en confianza, en un rincón donde nadie nos oía, la cabeza muy alzada para que las palabras franquearan mejor el gran espacio entre su pequeñez y mi buena estatura, los 2 pulgares escondidos bajo las solapas del frac y tocando el piano sobre el pecho con los 8 dedos restantes, el buen ordinario de Medina me dijo que no tenía palabras para hacerme comprender lo que le cargaban aquellas reuniones, que iba a ellas simplemente por hacer el gusto a María Juana, quien le mandaba asistir para que le contara todo lo que viese. Sí, al volver a casa tenía que repetir cuanto había oído y hacer descripción circunstanciada de personas y cosas. Y si se le olvidaba algo o lo confundía, su mujer se impacientaba. Érale odiosísima aquella vida de lisonja y mentira. Aborrecía las comedias sociales y adoraba lo positivo, el bienestar seguro y sin zozobra. Siendo su sistema gastar siempre menos de lo que se tiene, le daba rabia la ceguera estúpida de los que hacen todo lo contrario. Nunca le gustó a él darse pisto, ni aparecer como sabio o como elegante sin serlo, y se encontraba mal entre personas que están sin cesar representando lo que no son y haciendo un papel que no les corresponde. Por todas estas razones, pensaba decir a su mujer que si quería saber lo que allí pasaba, fuera ella en persona, pues él se daba de baja y no volvería a poner sus pies en los salones de Eloísa. Aquel hombre juicioso y modesto dejó de favorecernos desde el 2º o 3er jueves. La pobre Camila no concurría a las fiestas de su hermana por varias razones. Importantísima era la de no tener vestidos, es decir, tenía uno, pero no era cosa de presentarse todos los jueves con los mismos trapitos de cristianar. Otra razón de peso era que, cumplidos los vaticinios que indecorosamente nos hiciera el día de la célebre comida, allá por octubre, había dado a luz un muchachón del cual fui padrino y que tenía todas trazas de ser tan bruto como su padre. Este fue 2 o 3 veces a casa de Carrillo, pero se encontraba tan fuera de su centro, se parecía tan poco aquel recinto al grosero café donde él solía concurrir, que le faltó tiempo para desertar. Era un tagarote que no sabía dónde ponerse, ni hallaba con quién hablar, ni él hacía más que ir de un lado a otro, aburrido y desconcertado. Solo en el Marqués de Cícero hallaba de vez en cuando un punto de apoyo, por ser ambos manchegos, cazadores, y tener más ancho el círculo de los perdigones que el de las ideas. ¿Y tu mujer?, le preguntaba yo todas las noches. Bien, me respondía, sigue empeñada en no poner ama, la cría ella misma. Lo cría ella misma. Yo sabía que estaban bastante mal de metálico. Aunque era medio loca, Camila me inspiraba algún interés y lástima. Y habiendo notado en su casa ciertas privaciones, supe valerme de medios delicados para socorrer sus faltas y para que mi buen ahijado no estrenase la vida en medio del desamparo y la desnudez. Réstame hablar del Marqués de Cícero, tío de Carrillo. Era primo de Angelita Caballero, quien le había dejado 2 casas y la corona, la cual a su muerte pasaría a exornar la frente de Pepe y sus herederos. Como figura decorativa, pocos hombres he visto más notables que don Antonio Álvarez Tuñón y Caballero. Era lo que antes se llamaba un real mozo. Mas se podría ofrecer un buen premio a quien probase que existía un ser humano de menos sal en la mollera que aquel bendito marqués, a quien jamás sorprendió nadie en posesión de una idea. Lo más que hacía era repetir mal las ajenas y desfigurarlas. Las suyas versaban siempre sobre la adoración de su persona como hombre guapo, y se parecía al sacamantecas en la fea maña de echar ojeadas a los espejos para gozarse y ponerse muy hueco. Tenía largos y lucidos bigotes, como los del general León, a quien sin duda tomaba por modelo. No he visto nunca una cabeza más hermosa. Era digna del cincel de Benvenuto y de las fábulas de Ésopo, por su belleza y su falta de seso. Decía Severiano Rodríguez que cuando el marqués hablaba de algo que no fuera caza, le crujía el cerebro.
tan violento esfuerzo tenía que hacer. En distintas épocas de su vida le dio por hacerse magníficos retratos que repartía a los amigos. En unos estaba con un vestido de caza muy majo, en otros de caballero del tiempo de Felipe IV, también de caza, con el lebrel a un lado. En los escaparates de un célebre fotógrafo andaba en una gran tarjeta iluminada y en traje de caballero de Calatrava, con birrete y 14 varas de manto blanco. Últimamente se retrató con un león a los pies. No hay que decir que el león era disecado. A todos los amigos dio un ejemplar y recibí el mío con una expresiva dedicatoria. Mucho tiempo conservé en mi poder la imagen del prócer cinegético y con el fiero león a los pies hasta que tuve la suerte de que mi primo Serafín me librara de ella. Fue la única expoliación de que me he felicitado siempre. Lo bueno que tenía el marqués era que no murmuraba de nadie. Es que no se le ocurría nada que no fuera conversación de perros y de monterías antiguas y modernas. Mi tío, él y otro, que tal hacían a veces una insufrible trinca. Desde tiempos remotos gozaba de un empleo en el Ministerio de Estado. Hasta la muerte de la Caballero había sido pobre y oscuro, uno de esos aristócratas trasconejados que vegetan en una oficina y no molestan a nadie, ni dan que hacer a los políticos, ni meten ruido, ni alardean de linajudos, ni envidian, ni son envidiados. Aquel bendito debía su insignificancia a la carencia absoluta de ideas, a su aspecto agradable y a no tener más pasiones que las inofensivas de vestirse bien, cazar y retratarse. Era muy puntual en las comidas y no lo hacía mal. Comía y callaba. ¿Qué diré de los demás aún no designados? Fáltanme espacio y ganas, aunque no memoria. Hablaré de Pepito Trastámara, un hominicaco a quien yo ponía por ejemplo cuando quería demostrar a Carrillo el vivo contraste de nuestra aristocracia con la inglesa. Y sobre el cimiento de Pepito Trastámara quería edificar aquel soñador el organismo de los lores españoles, el sólido estamento que, enlazado al poder popular, forma el más admirable de los sistemas. Allá por el cuarto o quinto jueves llevó Carrillo a un joven redactor del periódico de su partido. Era un muchacho listo, que pronto sería diputado y metería ruido. Hablaba por los codos siempre que encontraba quien lo oyera, y se sabía al dedillo, casi tan bien como Pepe, todo lo concerniente al Parlamento largo, al Bill de Derechos, a las picardías que hizo Titus Oates y otras muchas cosas que traen siempre al mal traer los anglómanos. Después de la comida iban tantos, que no acertaría a contarlos. Vi literatos de varias castas, políticos muy grandes, de cola entera, como los pianos, de media cola y pícolos. Vi académicos que habían escrito cosas bellas y otros que no habían escrito maldita cosa. Militares en diferentes situaciones, varios artistas, algún diplomático extranjero, ministros en activo, entre ellos el de Fomento, amigo y paisano mío. Vi a Cimarra, que se había reconciliado con su suegro, el marqués de Fúcar, y resignándose a que su mujer viviera maritalmente en Pau con León Roch, vi tal cantidad de personas y alimañas que era aquello un museo matritense, mejor para apreciado en conjunto que para reproducido en sus múltiples, varias y pintorescas partes.